Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encías en Equilibrio. Hoy tenemos un súper tema con la doctora Josbel Coello, con el tema de implantes en apoyos. Encías en equilibrio, ven a escuchar. Ciencia y salud, todo en un lugar. Con expertos, pasión y rigor. La periodoncia en su máxima expresión. Hola a todos y todas, como ya nos presentamos en el episodio anterior, me acompañan mis compañeras Ginette Cruz y Sakia López. Las tres somos cursantes de la maestría de periodoncia e implantes dentales. Y como mencionó mi compañera, el tema que estaremos tratando en este episodio es el tema de la mucositis y la perimplantitis, que son las condiciones perimplantarias, las cuales se describieron de una manera como más acertada o específica en nuestra nueva clasificación, la del 2017, que es la que utilizamos actualmente. No es que antes estos términos no estaban descritos, sino que no estaban como con la especificidad que los tenemos ahora, hoy en día. Entonces, a manera de introducción, la mucositis es la inflamación de los tejidos gingivales alrededor del implante, sin evidencia de una pérdida ósea. Y la perimplantitis se refiere a la inflamación de los tejidos gingivales alrededor del implante, pero con evidencia radiográfica de una pérdida ósea. O sea, doctora, que la diferencia de una mucositis y perimplantitis es la pérdida ósea. Para el que no maneja los términos, ese es un muy buen punto para diferenciar una condición de otra. En una hay evidencia de pérdida ósea, que solamente la podemos ver con el examen radiográfico. Y en la otra solamente tenemos la inflamación. Cuando hablamos de una perimplantitis ya y hay pérdida ósea, podemos estar hablando de la estabilidad del implante, o sea, hay cierta movilidad. Puede haber, es uno de los síntomas, que puede haber cierta movilidad en el implante. Pues bien, doctora, hablábamos acerca de la diferencia de una mucositis y una perimplantitis, de que había pérdida ósea en la perimplantitis y en la mucositis no. Y a nivel clínico, ¿qué podemos ver? A nivel clínico podemos ver cierta inestabilidad del implante por la pérdida ósea. Otro signo clínico podría ser la supuración, ya que la perimplantitis es una inflamación aguda. O sea, y uno de los síntomas es la supuración, una diferencia entre mucositis y perimplantitis. Ahora, en el diagnóstico de ambos, la mucositis, en la evaluación clínica, el paciente puede presentar sangrado al sondaje, enrojecimiento, y en las radiografías, como ya dije, no hay evidencia de pérdida ósea. Y en la perimplantitis hay sangrado, la movilidad, y en las radiografías hay Pérdida ósea. la pérdida O sea, ósea. como quien Entonces, dice. ¿por qué menciono, perdón, ¿lo puedo decir? ¿Por qué mencionar mucho lo de la radiografía? Se supone que cuando se coloca un implante debe haber un control radiográfico, porque debo tener dónde inicio, dónde voy y cómo sigo, porque, o sea, el implante puede tener pérdida, pero no sabemos cómo llegó, cómo se colocó ese implante, cómo fue la postura inicial, por decirlo así, o el inicio de ese implante en ese hueso. O sea, por eso es de vital importancia el control radiográfico para determinar estas condiciones, aparte de los signos clínicos que el paciente pueda externarnos. Entonces, doctora, en este caso podríamos decir que, que yo tengo buen diagnóstico con una mucositis, pero no con una perimplantitis. No es que no se pueda revertir, pero entiendo que sería un caso mucho más difícil porque ya tengo movilidad del implante, tengo supuración, mientras que en la Mucositis. mucositis, o sea, prácticamente es una inflamación transitoria, podríamos decir así. Exacto. Para los periodoncistas que nos oyen, el mejor ejemplo que yo he tomado para comparar estas condiciones perimplantarias es cuando nos vamos a la cápite de los diagnósticos periodontales, la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es una condición reversible y la periodontitis es una condición que se puede llegar a una estabilidad, pero no hay una de alta, o sea, sí existe la de alta, pero no o sea, esa parte? Espérate. Existe la de alta en el diagnóstico periodontal de una periodontitis, pero es un paciente que de por vida será un paciente periodontal. Entonces, cuando nos vamos a las condiciones perimplantarias, es lo mismo. La mucositis es como si sería la gingivitis
Y la periimplantitis es como si fuera la periodontitis, o sea, el paciente con una mucositis es simplemente una inflamación, es signos clínicos que tenemos, pero cuando nos vamos a la periimplantitis ya es una condición que afecta más allá de lo que es solamente el alrededor del implante, está afectando el soporte y es una condición que el paciente no es reversible. Ya ahí nos vamos al área de los tratamientos, o sea, Doctora, y ya viendo la diferencia de la periimplantitis y la mucositis, ¿cuál sería el tratamiento para ambas? Que me imagino que tiene que ser diferente porque ya hay cosas que cambian. mira, lo primordial, vuelvo y caigo al diagnóstico general o al manejo general de la información de la periodoncia. El principal causante de todas las condiciones que afectan a los tejidos periodontales es la higiene del paciente. O sea, ambas situaciones están causadas por el depósito de placa bacteriana que existe en las superficies dentales de los implantes. Entonces, si el paciente no tiene una buena higiene y no se detecta a tiempo esta mucositis, pues está condenado a sufrir una periimplantitis, porque a veces el paciente dice, me sangra o no le molesta con una mucositis, simplemente tiene la inflamación y el sangrado y lo ve como algo normal de su cepillado, pues él va a entender que es algo normal y esta condición simplemente va a progresar y va a condenar ese implante a un fracaso. Es como usted dijo anteriormente acerca de la gingivitis a periodontitis. Sería como hay una mucositis y si no tengo los cuidados, voy a pasar una periimplantitis. Exactamente. Si la periimplantitis no se detecta a tiempo, ¿requiere procedimientos quirúrgicos? Sí, doctora. Ahí voy con los tratamientos de ambos. Ambas condiciones, la primera base es la mejora de la higiene del paciente. O sea, concientizar a los pacientes de la higiene de esas superficies que, aunque no son dientes, están en boca para reemplazar un diente. En el caso del implante sería reemplazar la raíz, pero hay que tener una higiene sobre eso. Entonces, la mucositis está de primera instancia la limpieza profesional del implante, o sea, eliminar toda esa placa que se acumula en la superficie del implante. El uso de los colutorios con clorhexidina, como recetamos también para nuestra gingivitis y nuestra periodontitis. Y el seguimiento crucial a estos pacientes de implantes con condiciones periimplantarias y sin condición. Está también el uso de enjuagues antimicrobianos, como recetamos para nuestra periodontitis y nuestra gingivitis, nuestros enjuagues con clorhexidina, y el seguimiento, que es algo crucial para evitar la progresión de esta mucositis, en el caso inicial, de que se detecte a tiempo, a una periimplantitis. El seguimiento de los tratamientos de estas condiciones va a ser igual comparándolo con nuestras enfermedades de diagnósticos periodontales. Inicialmente se detecta la enfermedad, se hace el tratamiento y luego se le da una de alta al paciente y se trata de cada 3 a 6 meses dependiendo de la estabilidad que nos refleje ese paciente. Ahí hablábamos del tratamiento de la mucositis. Entonces, para la preimplantitis, ¿qué pasa? Como me mencionaste, sí se llega a una etapa en la que el tratamiento puede entrar a ser quirúrgico, o sea, puede llegar a ser quirúrgico. O sea, está primero el primer paso, la eliminación de la placa bacteriana sobre la superficie del implante. Y en casos más graves, donde lo requiera, necesitaremos el acceso quirúrgico para regenerar, porque ya hay una pérdida. Hablábamos de que la periimplantitis causa una pérdida ósea. Entonces, la pérdida de hueso es igual a inestabilidad del implante. Entonces, se realiza el acceso quirúrgico para regenerar ese hueso perdido. Está también la parte del manejo de los factores de riesgo de estos pacientes, como son el tabaquismo, las enfermedades sistémicas no controladas, o sea, esos pacientes en la periodoncia en general, o sea, si no llevan a cabo, o sea, los protocolos de sus médicos de atrás, o sea, cardiólogos, endocrinólogos y todo eso, pues eso va a repercutir en su salud bucal general y en nuestro tratamiento. O sea, en el caso de que hayamos colocado un implante. Deberíamos de colocar un implante en un paciente que esté en condiciones óptimas. Si es un paciente diabético diagnosticado, pues un paciente que tenga su glicemia controlada, porque estás llevando un tratamiento de su insulina. Claro, porque la idea es que haya una
odontointegración. O sea, si hay situaciones, pues obvio que eso no va a pasar. Es como la odontología se conecta, el ser humano debe ver la boca como parte del cuerpo, porque muchos de los pacientes entienden que la boca es como un organismo Desechable. o un organismo que está afuera, que trabaja fuera del cuerpo. Es bueno también tomar en cuenta que si no hay una salud general, una buena salud general, no podemos esperar que un implante tenga una osteointegración Adecuado. adecuada. Entonces, yo entiendo que sí, que el paciente tiene que estar en condiciones, no vamos a decir óptimas, pero sí en buena salud o estable. Estables. Estables dentro de su diagnóstico, porque Exacto. algo que el paciente o el ser humano suele ver como la boca, como un organismo fuera del cuerpo. Así Y es. todo está conectado. Lo que está dentro, lo que está en nuestra boca, esas bacterias, migran a otras partes del cuerpo. Esa inestabilidad sistémica repercuta en los tejidos periodontales y en todo el tejido de soporte del diente, en todos los tejidos de la boca. Entonces, tenemos que ver todo como uno. El cuerpo, la boca y todo como uno solo. Si no hay estabilidad sistémica del paciente, hormonal, tampoco va a haber estabilidad o salud bucal. Entonces, en la prevención de estas condiciones está, como ya dije, el mantenimiento de una buena higiene oral, el cepillado regular del paciente, la utilización del hilo dental, los enjuagues y las visitas periódicas. Estas visitas periódicas es para ver la evolución y cómo se comporta ese cuerpo extraño dentro de la boca, porque lamentablemente, aunque el implante dental ha venido a sustituir piezas que no tenemos, pero es un cuerpo extraño dentro de la boca, aunque él se adapta a las condiciones y trabaja y funciona bajo las condiciones o el ambiente bucal, es algo que tenemos que monitorizar. O sea, cada 3 meses, ese tiempo lo va a determinar cada profesional dependiendo del progreso o el retroceso que dé cada paciente con esa condición. Ojo, si eres paciente y tienes inflamación en esa zona de tu implante, está sangrando, eh, tiene que poner atención a esto Acudir. y acudir a tu odontólogo, porque realmente tomando en cuenta que una mucositis puede ser reversible, pero una perimplantitis es difícil que lo sea. Entonces, hay que poner ojo en eso. Sí, pacientes con implantes dentales, asegúrate de seguir todas las instrucciones. Si eres paciente de implantes, todas las instrucciones que te dé tu odontólogo, porque de ese cumplimiento de esas instrucciones va a depender el fracaso o el éxito de tu implante. Y en este caso, todos queremos el éxito, el profesional, tanto como el paciente, que es una necesidad, porque los implantes vienen a cumplir una función en boca, no solamente estética, sino una función de oclusión, de masticación, de deglución de los alimentos, entre otras cosas. Para los profesionales del área de periodoncia y de odontología, ese seguimiento radiográfico es esencial después de la colocación de un implante. Lo ideal sería que se supone que para la planeación tenemos el preoperatorio del paciente, luego tenemos el post inmediato y luego están las radiografías controles en los días, cada 15 días, mensual del paciente para ver cómo va esa osteointegración, como mencionaba mi compañera anteriormente. Además, siempre hay que comparar la evolución de las radiografías, o sea, si hicimos una a los 3 meses, comparar cómo tenemos ese implante a los 6 meses para detectar si hay algún signo de pérdida ósea o de alguna de estas condiciones en nuestros pacientes. Algo que se me pasaba a decir es que en los tratamientos de la periimplantitis, en algunos casos vamos a requerir de la antibioterapia local o sistémica, porque ya estamos hablando de una condición crónica del paciente, que solamente con actos manuales o quirúrgicos no vamos a poder eliminar esa infección. Entonces, esto es un dato muy importante. Y ya para cerrar, para los profesionales, el tratamiento de la periimplantitis debe llevar un enfoque multimodal que incluya la eliminación de la biopelícula, que es el factor Principal. principal o estrella en todo lo que involucre los tejidos periodontales, el uso de antibióticos en algunos casos, ya más severo en la periimplantitis, cirugías en casos de tener la condición más crítica, que es la periimplantitis. Pero la clave de este enfoque es el diagnóstico temprano para evitar una mayor destrucción ósea
o una pérdida, una pérdida A que mayor. no, espérate. Para evitar la pérdida del implante. O sea, evitar esa pérdida ósea que nos lleve al fracaso de ese implante o o a hacer la explantación de ese implante. Para los pacientes, si sientes que tu implante está siendo afectado por alguna infección grave o por algún sangrado, alguna inflamación, no lo dejes para después. Es mejor tratar cualquier problema a tiempo, a esperar que se agrave o pierdas ese implante que tanto te ha costado a ti y a tu doctor. Así que en resumen, tanto pacientes como profesionales, estar al tanto de la importancia del diagnóstico temprano, la prevención y la educación continua, sobre cómo mantener nuestros implantes saludables. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en el próximo episodio, donde continuaremos compartiendo consejos para preservar nuestra salud periodontal y periimplantaria. Chao. Bye. Bye.